A veces las guerras terminan en los papeles, pero continúa viviendo dentro de quienes volvieron. La película empieza con algo aparentemente sencillo, un hombre caminando. No es un hombre desfilando, no es un soldado marchando, es solo alguien buscando a un amigo. John Rambo llega a un pequeño pueblo cargando más recuerdos que equipaje. Busca a uno de los pocos compañeros que le quedaban vivos, pero la vida, esa que sigue adelante, aunque tú sigas atrapado en el pasado. Ya le tenía preparado otra escena. Su amigo había muerto, no por balas, no por bombas, sino por una enfermedad relacionada con el agente naranja. Y ahí, sin darse cuenta, empieza otra guerra. Rambo intenta seguir su camino, entrar al pueblo, simplemente existir, pero para el Sheriff Will, Rambo no es un ciudadano, es una molestia, es alguien que no encaja, un tipo con cabello largo, chaqueta militar vieja, cara endurecida. No es el tipo de héroe que se celebra, es el tipo de soldado que se esconde. Will lo saca del pueblo, Rambo intenta volver, lo arrestan y es ahí donde todo explota. En la comisaría, los policías lo humillan, lo golpean, lo tratan como basura y cuando le quitan la camisa y lo sujetan para afeitarlo, un recuerdo se abre paso violentamente. Es otra vez un prisionero, amarrado, torturado, indefenso. El pasado irrumpe, el cuerpo recuerda lo que el mundo había decidido olvidar. Rambo reacciona, escapa. No es un hombre huyendo de la ley, es un veterano huyendo de sus fantasmas. Se interna en el bosque. Para los policías es un prófugo peligroso. Para él, el bosque es lo único que entiende. Supervivencia, silencio, estrategia. No es que quiera pelear, es que solo sabe hacerlo. El sheriff reúne a su equipo, helicópteros, perros, armas, todo contra un solo hombre. La persecución ya no es justicia, es ego, orgullo. Tenemos que atraparlo porque no puede humillarnos. Pero Rambo no es un criminal improvisado. Fue entrenado para sobrevivir, para moverse sin ser visto, para convertir el terreno en aliado. Y mientras los policías lo persiguen como si fuera casa deportiva, él hace lo que aprendió en Vietnam: sobrevivir primero, atacar solo cuando no queda opción. Y aquí ocurre algo importante. Rambo no quiere matar, no dispara por placer, no dispara para vengarse, solo quiere que lo dejen en paz. Sin embargo, el sistema que lo entrenó ahora lo persigue como si fuera un monstruo. Uno de los policías cae desde el helicóptero y muere. El único muerto no lo mata Rambo intencionalmente, pero es suficiente para convertirlo oficialmente en enemigo del Estado. Entonces aparece alguien clave, el coronel Truman. Su antiguo superior no llega para rescatarlo, llega para advertir al pueblo de algo que aún no entienden. No están cazando a cualquier hombre, están cazando a alguien al que ustedes mismos entrenaron para ser una máquina de supervivencia. Y ahí está el verdadero mensaje. La sociedad crea soldados, pero no sabe qué hacer con ellos cuando regresan. La cacería continúa. Los bosques se llenan de trampas que no buscan matar, sino detener. Rambo hiere, desarma, desaparece. Cada paso suyo parece decir: no quiero esto, pero si insisten, sabré cómo responder. Mientras tanto, el Sheriff Will se va obsesionando. Ya no busca cumplir la ley, busca ganar, busca demostrar poder. En medio del caos, Rambo se comunica con Truman y por primera vez lo escuchamos hablar con el alma rota. Él no volvió como antes, no pudo, nadie vuelve igual. Cuenta cómo sus amigos murieron, cómo el mundo que dejó atrás lo rechazó cuando regresó. En Vietnam tenía un rol, tenía una misión. En casa no tiene lugar. Las personas lo ven como un problema, no como alguien que ya dio más de lo que debía. Lo que rompe a Rambo no es la guerra, es el olvido. La historia culmina dentro de una ciudad destrozada. Rambo entra al pueblo, herido, cansado, empujado al límite. No tiene un plan de venganza. Lo que tiene es un colapso. Su rabia es dolor acumulado, no maldad. Will insiste, quiere atraparlo, quiere ganarle. Pero entonces Truman hace lo que nadie más supo hacer, lo escucha. Rambo explota emocionalmente, llorando, gritando, confesando que ya no sabe vivir fuera de la guerra. Sus palabras son una herida abierta. Los recuerdos de amigos que murieron, de promesas rotas, de una patria que dijo gracias y luego lo dejó solo. Se rinde, no porque pierda, sino porque no quiere seguir peleando. Es una rendición ante la vida, no ante la justicia. Y así termina la película. No con gloria, no con victoria,
historia con una verdad incómoda. Un hombre puede sobrevivir a la guerra y aún así perder la batalla contra el mundo que lo recibe. Rambo 1 es muy diferente de lo que mucha gente cree. No es una película de acción sobre disparos y explosiones. Es una película sobre trauma, dignidad y abandono. Nos muestra tres cosas. La guerra no termina cuando terminan los disparos. Rambo vuelve físicamente vivo, pero emocionalmente roto. No sabe encajar, no sabe cuál es su propósito. Lo entrenaron para sobrevivir en selvas imposibles, pero nadie lo preparó para sobrevivir en la vida normal. Y esa es la ironía. Aprendió a sobrevivir en la guerra, pero no en la paz. ¿Cuántas personas viven batallas internas que nadie ve? La sociedad que exige héroes luego los olvida. El sheriff no ve a un veterano, ve a un estorbo. En lugar de ayuda, recibe hostilidad. En lugar de agradecimiento, recibe sospecha. La película critica un sistema que usa personas cuando le conviene y las descarta cuando ya no sirven. Y eso no solo pasa con soldados, pasa con trabajadores, con personas mayores, con quienes se sacrifican para otros. El enemigo a veces no es una persona, es el orgullo. La persecución no se vuelve violenta por necesidad, sino por ego. El sheriff no soporta que alguien no obedezca sus reglas. Prefiere escalar la violencia antes que reconocer que se equivoca. ¿Cuántos conflictos en nuestra vida nacen de lo mismo? No sabemos escuchar, no sabemos pedir perdón, confundimos autoridad con humillación. ¿Qué nos enseña Rambo? Que la gente que parece más fuerte muchas veces es la más rota. Que alguien que explota no siempre quiere destruir. A veces solo quiere que el dolor se detenga. Y que antes de juzgar a alguien por cómo actúa, deberíamos preguntarnos qué historia hay detrás de esa persona. Rambo no es un héroe perfecto, es un hombre quebrado tratando de sobrevivir en un mundo que dejó de entenderlo. Porque esta no es la historia de un soldado que vuelve a la guerra, es la historia de un hombre que fue olvidado por su país y que aún así todavía intenta serle fiel. John Rambo está preso, no por ser un villano, no por robar, no por hacer un mal por alguien. Está preso por sobrevivir, por enfrentarse a un sistema que lo acorraló. Ahora lo vemos trabajando en una cantera, cargando piedras, como si el gobierno hubiera decidido castigarlo con el peso literal de sus recuerdos. Y entonces aparece una figura conocida, el coronel Samuel Truman, el único que todavía lo llama por su nombre y no por un número de prisionero. Truman trae una oferta. Hay rumores de prisioneros estadounidenses aún vivos en Vietnam. Necesitamos que los localices. Solo confirmas y vuelves. No rescatar, no atacar, no iniciar guerra. Solo observar, solo tomar fotos. Y aquí está el detalle que duele. Le piden volver al lugar donde perdió a sus amigos, su juventud y casi su humanidad. Lo que realmente quieren es probar que ya no queda nadie vivo, porque si los encuentran significaría aceptar una verdad vergonzosa de que lo dejaron allí, los olvidaron. Rambo lo piensa, podría negarse, podría decir no es mi problema, pero hay algo dentro de él que todavía cree en el deber, o quizá, y esto es aún más triste, cree que su vida solo tiene sentido en la guerra. Y Rambo acepta, no por gloria, no por patriotismo vacío, acepta porque dentro de él aún vive el soldado que fue entrenado para obedecer, y así regresa al infierno que ya conocía. Vietnam no es solo un país para Rambo, es una cicatriz que nunca cierra. La selva, la lluvia, las sombras, todo parece igual que antes, como si el tiempo no hubiese pasado. En esta misión conoce a Cobao, una agente vietnamita capaz de moverse en secreto entre los pueblos. Ella no lo mira como arma, lo mira como humano. Entre ambos no hay exageración romántica de película, hay respeto, complicidad, silencio compartido. Dos sobrevivientes, dos personas que entienden que la vida muchas veces no se trata de ganar, sino simplemente de resistir. Se infiltran en territorio enemigo, vigilan, esperan, y entonces lo imposible sucede. Descubren un campamento y dentro prisioneros estadounidenses vivos, atados
atados, hambrientos, olvidados, cuerpos destruidos, miradas vacías. Y ahí empieza el verdadero conflicto, porque la misión era solo fotografiar, probar su existencia, retirarse. Pero como alguien como Rambo, que vio morir amigos frente a sus ojos, podría dar media vuelta sabiendo que esos hombres siguen ahí. No puede y desobedece, rompe cadenas, rescata a uno de ellos, y en ese momento su vida queda sellada, porque ahora la verdad existe y la verdad incomoda. El rescate parecía posible. Helicópteros del gobierno llegan, se forma contacto por radio. Rambo cree que al final el sacrificio vale la pena, pero la orden que recibe el operador de la misión no es rescatarlo, es retirarse, dejarlo, olvidarlo otra vez, porque si regresa con pruebas, los altos mandos deberán enfrentar preguntas incómodas. ¿Por qué los abandonaron? ¿Cuánto tiempo supieron la verdad? ¿A quién estaban encubriendo? Y el sistema, en vez de aceptar responsabilidad, elige sacrificar al soldado que ya considera descartable. Rambo es capturado, atado, golpeado, humillado, y ahí nos damos cuenta de algo brutal. El enemigo ya no es solo el que viste uniforme diferente. El enemigo también puede tener tu misma bandera. Los vietnamitas y sus aliados soviéticos lo torturan, quieren quebrarlo físicamente, pero sobre todo psicológicamente. Le exigen que hable por radio, que diga que falló, que la misión no resultó, que no hay prisioneros. Quieren borrar la verdad y durante un segundo parece que va a rendirse, pero Rambo no traiciona. Su silencio es su última dignidad. Es el soldado que ya perdió todo, menos su propia palabra. Cuando Cobao logra infiltrarse y lo libera por primera vez en toda la película, vemos algo parecido a esperanza. Hablan de irse juntos, de empezar una vida nueva, de dejar la guerra atrás, y por un instante Rambo sonríe, pero la guerra no perdona sonrisas. Cobao es asesinada, muere en sus brazos, y esa escena no muestra venganza simple, muestra resignación, como si Rambo entendiera que su destino nunca fue tener una vida normal. La muerte de Cobao rompe cualquier límite. Rambo ya no pelea solo por sobrevivir, pelea por ella, por los prisioneros, por sí mismo. Se transforma en aquello que juró dejar atrás, rápido, letal, preciso. Pero hay algo clave: no mata por placer, mata porque el mundo lo empuja a hacerlo. Cada trampa, cada movimiento, cada ataque calculado son el resultado de años de entrenamiento, creados por el mismo sistema que ahora lo llama problema. Lentamente gana terreno, el miedo cambia de bando, los que antes cazaban ahora tiemblan, y Rambo avanza, no como héroe triunfal, sino como alguien cansado, pero decidido a terminar lo que empezaron. Rambo regresa al campamento militar enemigo, libera a los prisioneros, los carga, los cuida, los llama hermanos, los sube a un helicóptero y hace exactamente lo que el gobierno no quería que hiciera: los trae de vuelta, no por órdenes, por humanidad, por dignidad, por justicia. Cuando aterriza en la base aliada, entra furioso al centro de comunicaciones, rompe los equipos, no rompe tecnología, rompe el símbolo de todas las decisiones frías tomadas desde escritorios, mientras hombres como él sangran por ellas. Y entonces llega una de las escenas más poderosas. Rambo mira a Truman, un hombre que lo entiende, pero que también forma parte del sistema que lo hirió, y le dice algo que atraviesa cualquier bandera: todo lo que quiero es lo mismo que ellos quieren, que nuestro país nos ame tanto como nosotros lo amamos. No quiere medallas, no quiere fama, no quiere estatus, quiere reconocimiento, pertenecer, ser visto. Y esa es la tragedia central. Rambo da todo por su país, pero su país ya no sabe qué hacer con él. Rambo no es solo acción, es trauma, soledad, identidad fracturada. Es el retrato de un soldado que fue entrenado para matar con precisión, pero nunca fue entrenado para vivir en paz. La guerra terminó para todos, menos para él. La película apunta a un problema incómodo: los gobiernos aman a los soldados cuando los necesitan y los olvidan cuando la guerra termina. Los prisioneros en la selva no eran solo víctimas del enemigo, eran víctimas del silencio
silencio político y Rambo lo sabe. Por eso se rebela, no contra Vietnam, no contra Rusia, contra quienes deberían haber cuidado de los suyos y no lo hicieron. La historia muestra algo profundo. Hay enemigos externos y hay enemigos internos. Los primeros disparan balas, los segundos toman decisiones y a veces los segundos son mucho más destructivos que los primeros. Rambo es arma, pero no nació arma. Fue construido, moldeado, entrenado, programado y luego abandonado. La película nos pregunta algo importante. ¿Qué pasa cuando creas máquinas humanas para destruir y después esperas que simplemente vuelvan a ser normales? No es tan simple, no puede hacerlo. En las películas los héroes ganan. En la vida real los héroes cargan cicatrices. Rambo salva prisioneros, sí, pero sigue sin hogar, sigue sin rumbo, sigue sin pertenecer. Su victoria no es triunfo, es apenas sobrevivir. Imagina regresar al lugar que casi te mata. Imagina caminar entre árboles que recuerdan tu dolor. Imagina sentir que cada ruido en la selva podría ser el último y aún así sigues avanzando, porque si no avanzas nadie más lo hará. Imagina rescatar hombres que llevan años esperando que alguien se acuerde de ellos. Imagina mirar sus ojos, no hay odio, no hay rabia, hay sorpresa. Alguien vino por nosotros. Eso es Rambo 2, no un espectáculo vacío, sino un grito. Los que luchan también necesitan que alguien luche por ellos. Esta película fue criticada, copiada, malinterpretada. Muchos la vieron como simple acción, pero debajo de todo eso hay un mensaje honesto. La traición del sistema, el abandono de los soldados, la culpa política enterrada, el precio psicológico de la guerra, la imposibilidad del regreso. Y nos deja con una pregunta que todavía pesa. ¿Quién cuida a los que nos cuidaron? Rambo al final sigue caminando solo, no porque quiera, sino porque el mundo no sabe qué hacer con alguien como él. Un héroe convertido en sombra, un hombre que aún ama a su país, aunque su país lo haya olvidado. John Rambo cree que todo terminó, no la guerra, sino su guerra. Lo encontramos lejos del mundo, lejos de banderas, lejos de ideologías. Rambo vive en un monasterio en Tailandia, entrenando su cuerpo y su mente como si el dolor fuera una forma de oración. Lucha con palos, con las manos, con el silencio. No busca aplausos, no busca victorias, busca control, porque cuando alguien ha vivido demasiado caos, lo único que desea es orden. Rambo no quiere salvar a nadie, no quiere cambiar el mundo, solo quiere aprender a vivir sin pelear. Y esta es la primera gran idea de Rambo 3. ¿Qué pasa cuando un hombre creado para la guerra intenta vivir en paz? El monasterio parece un refugio, un lugar donde el tiempo se detiene, pero Rambo no está en paz, está contenido. La violencia sigue ahí, guardada, dormida, esperando. No se fue, solo aprendió a callar. Y eso es algo que muchas personas no entienden. No todo el silencio es sanación. A veces el silencio es solo una pausa antes de volver a romperse. Entonces aparece el coronel Truman. No llega como un militar, llega como un viejo amigo. Truman no ve a Rambo como un arma, lo ve como lo que realmente es, un hombre que nunca aprendió a vivir sin una misión. Le habla de Afganistán, de una guerra lejana, de personas que resisten una invasión brutal, y Rambo dice que no, no porque no le importe, sino porque ya pagó demasiado. Rambo rechaza la misión, y este momento es clave porque aquí la película nos muestra algo muy humano. Aprender a decir no no significa que ya estés libre. Rambo no va, pero tampoco se queda tranquilo. El pasado no se ve tan fácil y la guerra no pregunta si estás listo. Truman va solo y es capturado, torturado, humillado, usado como mensaje. Y aquí la historia da un giro profundo. La guerra no vuelve por ideología, vuelve por lealtad. Cuando Rambo se entera de lo ocurrido, no hay duda, no porque quiera regresar a la violencia, sino porque hay vínculos que pesan más que el miedo. Rambo no pelea por países, no pelea por banderas, pelea
por personas. Y esta es una de las reflexiones más importantes de la película. Cuando todo lo demás pierde sentido, lo único que queda es la lealtad. Rambo regresa a la guerra, pero esta vez no engañado, no manipulado. Regresa sabiendo exactamente lo que le espera: dolor, muerte, caos. Y aún así va, porque hay momentos en la vida donde el sufrimiento es inevitable y lo único que puedes elegir es por quién estás dispuesto a soportarlo. Afganistán es una guerra sin rostro. La película nos muestra un territorio devastado, pueblos destruidos, familias rotas. No hay gloria, no hay honor, solo supervivencia. Aquí Rambo 3 deja claro algo importante: la guerra nunca es justa para quienes la viven. Los discursos se hacen lejos, las consecuencias se sufren cerca. El enemigo no siempre es un monstruo. Los soldados enemigos no son criaturas, son hombres obedeciendo órdenes. Y aunque la película mantiene su tono de acción, deja entrever una verdad incómoda: la mayoría de las personas en una guerra no odian, solo cumplen. Truman es torturado brutalmente, no solo físicamente, también emocionalmente. Intentan quebrarlo, hacerlo hablar, hacerlo sufrir, hacerlo sentir inútil. Y aquí la película plantea algo poderoso: quebrar a alguien no siempre significa destruir su cuerpo. A veces basta con intentar borrar su dignidad. Cuando Rambo intenta rescatarlo, falla. Y eso es importante, porque el héroe no siempre gana a la primera, porque incluso los más fuertes pueden equivocarse. Y porque aceptar la derrota también es parte del crecimiento, pagando así el precio del error. Rambo es herido, perseguido, acorralado, y aún así sigue, no por orgullo, sino porque ya cruzó una línea. Cuando decides luchar por alguien, no puedes abandonar a la mitad. Rambo se une a los combatientes locales, personas sin entrenamiento, sin armas sofisticadas, sin recursos, pero con algo poderoso: la decisión de no rendirse. Y aquí aparece otra reflexión clave: la resistencia no nace de la fuerza, sino de la necesidad. La violencia está como consecuencia, no como deseo. Cada enfrentamiento es brutal, cada disparo deja una marca, pero Rambo no disfruta la violencia, la ejecuta porque no hay otra opción. Y esta diferencia es fundamental. Hay quienes que buscan el conflicto y hay quienes lo enfrentan porque no pueden huir. Rambo logra liberar a Truman, no como un héroe cinematográfico, sino como un hombre exhausto. No hay celebración, hay alivio, porque sobrevivir ya es suficiente para él. Salvar a Truman no borra el pasado, no sana las heridas, pero reafirma algo esencial: Rambo no es solo un soldado, es un hombre capaz de elegir y elegir a otros, aunque duela. La guerra no termina con fuegos artificiales, termina con cansancio, con cuerpos que siguen vivos, pero almas que tardarán en alcanzarlo. Rambo no regresa triunfante, regresa consciente. Rambo 3 no trata solo de acción, habla de identidad, de propósito, de dificultad, de dejar atrás aquello para lo que fuiste creado. Nos muestra que la paz no siempre es un lugar, a veces es un proceso. La violencia no siempre nace del odio. La lealtad puede ser más fuerte que el miedo. Rambo representa a muchas personas que fueron valiosas solo en el conflicto y olvidadas en la calma. Personas que aprendieron a sobrevivir en el caos, pero nunca les enseñaron a vivir en tranquilidad. El enemigo no es un país, no es un uniforme. Es la idea de que la violencia es la única solución. Y aunque la película la muestra, también la cuestiona. Después de los disparos queda el silencio. Después de la misión queda la pregunta: ¿quién soy cuando ya no tengo a quién salvar? Rambo 3 nos deja con una sensación extraña. No es felicidad, no es tristeza, es conciencia. Nos recuerda que hay personas que cargan guerras que no eligieron, que hay batallas que no aparecen en los libros de historia y que a veces el acto más valiente no es atacar, sino seguir siendo humano en medio del horror. Rambo no es un ejemplo a seguir, es un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué hacemos con quienes lucharon por nosotros? ¿Qué pasa cuando la guerra termina pero las heridas no? ¿Cuántas personas siguen peleando en silencio? Porque algunas guerras se ganan con armas, pero las más difíciles se
se pelean dentro del alma. John Rambo ya no es un héroe, ni siquiera parece un soldado. Es un hombre cansado, un hombre que aprendió a sobrevivir cuando dejó de creer que el mundo podía ser justo. Rambo vive en Tailandia, lejos de todos, lejos de discursos, lejos de países que alguna vez lo llamaron patriota y luego lo olvidaron. Ahora solo pesca serpientes para ganarse la vida. No habla mucho, no mira a los ojos, no explica su pasado, porque cuando alguien ha visto demasiado, entiende que las palabras no sirven. Rambo no está escondido del mundo, está cansado de él, y esa es la primera gran verdad de esta película. Rambo 4 no trata sobre la violencia, trata sobre lo que queda cuando ya no quieres usarla. El silencio también es una herida. Rambo vive en silencio, pero no es paz, es una tregua frágil. Cada noche el pasado sigue ahí, cada recuerdo es un discurso que no se oye. La película no necesita mostrarnos su historia. Una vez más, la vemos en su forma de caminar, en su mirada perdida, en la manera que evita involucrarse, porque Rambo aprendió algo muy temprano. Involucrarte significa perder, y aún así el mundo no deja de llamar. Un día llegan misioneros, personas buenas, personas ingenuas, personas que creen que ayudar siempre es suficiente. Quieren llegar a Birmania, donde el ejército oprime, mata y tortura civiles. Quieren llevar medicina, esperanza, fe. Le piden a Rambo que los lleve por el río, y Rambo dice que no. No porque sea cruel, sino porque sabe la verdad que ellos aún no han aprendido. La maldad no se detiene con buenas intenciones. Rambo no desprecia su fe, desprecia la mentira de creer que el mal se puede convencer. Y ahí está la diferencia entre saber y creer. Los misioneros creen que pueden ayudar sin pagar un precio. Rambo sabe que todo precio se paga con sangre. Y aquí la película plantea una de sus reflexiones más duras. Hay personas que quieren cambiar el mundo y otras que ya saben cómo funciona. Rambo pertenece al segundo grupo, pero el mundo no le pregunta si quiere volver, simplemente lo empuja. Finalmente acepta llevarlos, no por fe, no por dinero, sino porque en el fondo aún queda algo humano en él. Birmania no es una metáfora, es un infierno real. La película no suaviza nada, no romantiza la violencia, la muestra cruda, incómoda, brutal. Mujeres asesinadas, niños ejecutados, pueblos arrasados. Y aquí Rambo 4 hace algo que pocas películas se atreven. No convierte la violencia en espectáculo, la convierte en denuncia. No hay música heroica, no hay gloria, solo horror, porque el mensaje es claro. Esto es lo que pasa cuando el poder se olvida de la humanidad. Los misioneros son capturados, torturados, humillados, no porque hicieron algo mal, sino porque el mal no necesita razones. Y esta es una de las ideas más dolorosas de la película. A veces no te hacen daño porque lo merezcas, sino porque pueden. Rambo se entera de lo ocurrido, y aquí sucede algo importante. No duda, no porque quiera volver a matar, sino porque sabe que hay cosas peores que la violencia, la indiferencia. Por ejemplo, Rambo no vuelve porque ame la guerra, vuelve porque alguien tiene que hacer lo que nadie quiere hacer. Rambo no disfruta matar, nunca lo hizo, pero sabe hacerlo, y esta es la gran tragedia del personaje. Fue entrenado para destruir cuando lo único que necesitaba era pertenecer. Cada enemigo que cae no es una victoria, es un recordatorio de todo lo que se perdió. Cuando Rambo regresa a la guerra, no hay discursos, no hay frases heroicas, solo acción brutal, pero no es gloriosa, es desesperada. Es la violencia como último recurso, como último idioma, cuando ya nadie escucha. Y aquí la película nos incomoda a propósito. ¿Qué pasa cuando la única forma de detener al mal es usando su propio lenguaje? Rambo cruza esa línea una vez más y sabe que no hay regreso, pero también sabe algo más importante: no intervenir también es una elección, y muchas veces es la más cómoda. La película no muestra cuerpos, sangre, destrucción, pero el verdadero costo es invisible.
inevitable. Es lo que Rambo carga después. Es lo que nunca se va, porque nadie que haya vivido el infierno vuelve siendo el mismo. Y el rescate no es el final. Rambo logra liberar a los misioneros, pero no hay celebración, no hay alivio, solo silencio. Porque sobrevivir no significa sanar. Y esta es una reflexión clave. Salvar a otros no siempre te salva a ti. Y ahí te plantea una pregunta. ¿Vale la pena? La película no responde esta pregunta. La deja flotando. ¿Valió la pena tanta violencia para salvar a unos pocos? ¿Era inevitable? ¿Había otra opción? Rambo no responde. Porque él no filosofó la guerra. La vivió. Al final, Rambo regresa a Estados Unidos, no como héroe, no como leyenda, sino como un hombre cansado que vuelve a un lugar que quizás nunca fue suyo. Y aquí el cierre es poderoso. A veces no vuelves para encontrar paz, sino para dejar de huir. Rambo 4 no es una película de acción común, es una película incómoda. Nos recuerda que la violencia existe, que el mal es real y que muchas veces ocurre mientras miramos hacia otro lado. Pero también nos dice algo más profundo, que incluso los hombres rotos pueden elegir hacer lo correcto, no porque lo sane, sino porque el mundo lo necesita. Rambo no es un modelo a seguir, es una advertencia de lo que pasa cuando una sociedad crea guerreros y luego se desentiende de ellos, una advertencia de lo que ocurre cuando ignoramos el sufrimiento ajeno hasta que es demasiado grande para no verlo. Cuando termina la película no queda euforia, queda peso, queda una pregunta incómoda. ¿Qué harías tú si el mal estuviera frente a ti y nadie más quisiera actuar? Rambo 4 no celebra la violencia, la muestra para que no podamos ignorarla, no glorifica al héroe, lo humaniza y nos deja con una verdad difícil de aceptar. Hay batallas que nadie quiere pelear, pero que alguien tiene que enfrentar, y ese alguien esta vez fue un hombre que solo quería vivir en silencio. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Chao. Las 3 frases cortas que sacarán tu vida adelante. La primera, no digas que he sido yo. La segunda, ¡oh, buena idea, jefe! Y la tercera, estaba así cuando llegué. Oye.